las palabras de ofrendas de las gopis de Brajabhumi, de Brajadam, son mucho más exquisitas y mucho más sabrosas que los himnos védicos. Muy bien, entonces empezamos con el texto 28. La partida del Señor Krishna para Dwaraka. ¿Tiene alguna pregunta mientras tanto? ¿Alguien quiere preguntar algo mientras tanto, algo relacionado con lo de ayer? ¿O lo que haya estudiado? Muy bien, entonces seguimos. Numan bratas nanahutan dinas swaraha. Samarsito hi asya grihita panivihi. Pivanti yasaki adharmamritam muhur. Brayastriyaha sanmubuhur yan asayaha. Oh amigas, piensen solo en las mujeres que ha aceptado por esposas. ¿Cómo han debido ellas de someterse a votos, baños, sacrificios de fuego y a la adoración perfecta del Señor del universo, para ahora disfrutar constantemente del néctar de sus labios en los besos del Señor? Las doncellas de Brajabhumi a menudo se desmayaban con solo esperar tales favores. Bueno, entonces acá hacen la descripción de la meta suprema de toda la existencia espiritual es relacionarse con el Señor Supremo, ¿no? En la etapa Madhurya Rasa. Madhurya Rasa es la etapa del amor conyugal. Eso tiene dos aspectos. Uno se llama suaquilla y el otro se llama paraquilla. Suaquilla es la relación conyugal con el Señor como esposas en un matrimonio, casadas, ¿no? Eso se llama suaquilla. Y el otro aspecto de la relación conyugal se llama paraquilla, que es la relación que tienen las gopis con Krishna, como de amigas y como amigas y con un leve tinte a ser novios o novias, ¿no? No son así como de novios o novias, como de amigas, como de amantes, ¿no? Como de una amiga amante, ¿no? Como casi novios, ¿no? Esa relación de amigos, se llama paraquilla, otra clase de relación conyugal, ¿no? Como ellos son niños, en la Gopis con Krishna son niños, en Brindavan. Ellos tienen esa relación de amor conyugal, que son tan amigos, tan amigos, tan amigos, que se pusieron casi novios, ¿no? Pero la otra relación se llama suaquilla, que es cuando él se casa. Muy bien. Entonces aquí también se hace énfasis en el camino que a nosotros nos toca realizar para llegar al Señor Supremo algún día. Cuando ese día vendrá. Algún día nuestra esperanza tiene que ver con esto. Algún día estaremos cerca del Señor viéndolo y más cerca de Él en su corazón, en cualquiera de estas relaciones. Entonces dicen las damas, ¿cómo han debido ellas de someterse a votos, a bratas, votos durante miles y millones de nacimientos, austeridades, penitencias, sacrificios, baños en lugares sagrados, muchos sacrificios de fuego, rayasuya guiaguias, ayunos, éxtasis, penitencias de todo tipo, y la adoración perfecta del Señor del universo, del Señor Jagannath, para ahora disfrutar del néctar de los labios del Señor. Imagínense, no se imagina uno disfrutar de un beso con el Señor.
Eso es inimaginable. Disfrutar de un beso con el Señor. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jagadguru y Jai. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Los ritos religiosos que se prescriben en las escrituras tienen por objeto purificar las cualidades mundanas de las almas condicionadas para permitirles ser promovidas gradualmente a la etapa en que le presten servicio trascendental al Señor Supremo. Ese es el propósito de los ritos religiosos. Ese es el propósito de todo ritual. Ese es el propósito de todo sadhana. Ese es el propósito de toda actividad de sacrificio, penitencia, caridad. Si damos caridad para purificar el egoísmo. Si hacemos penitencias para purificar y educar nuestra propia mente. Si hacemos sacrificios es con la idea de obtener méritos que nos permiten acercarnos más a los votos y a los bratas para tener más capacidad, más fuerza, más purificación, ¿no? Ese es el propósito, ese es el objeto, es purificar todas las cualidades mundanas, purificar toda nuestra tendencia al pecado, a la vida mundana, al apego material, al nacionalismo, a los nacionalismos, a la identificación con la materia, con el cuerpo. Tenemos que purificar mucho. Ese proceso de purificatorio recibe el nombre de prayaksita. Eso se llama prayaksita. Los ritos purificatorios para purificarnos, ¿no? Para eso tomamos agua ofrecida a la deidad, olemos la flor para purificar el olfato, vemos con los ojos la deidad, escuchamos los sonidos, los mares, para purificar nuestro oído, nuestro corazón, ¿no? Y así todo el resto, cuando caminamos hacia el templo, cuando vamos hacia el templo, entonces no se purifica el andar, se purifican los pies, porque la perfección de los pies es andar hacia los lugares sagrados, hacia el templo. Cuando tenemos las manos para servir al Señor, ese servicio devocional, purificamos nuestras manos, cumplen con el propósito de las manos, el propósito de los pies, todo el propósito de las facultades del cuerpo cuando están utilizadas al servicio devocional y a la purificación de la existencia del alma, cumplen a cabalidad con el propósito, sus facultades y sus funciones. Los ritos religiosos que se prescriben en las escrituras tienen por objeto purificar las cualidades mundanas de las almas condicionadas para permitirles ser promovidas gradualmente a la etapa en que se presta servicio trascendental al Señor Supremo. Lograr esa etapa de vida espiritual pura es la perfección máxima. Lograr esa etapa de vida espiritual pura es la perfección máxima. Y esa etapa se denomina Swarupa, o la entidad verdadera del ser viviente. Se llama Swarupa, o la entidad verdadera del ser viviente. Liberación significa renovación de esa etapa de Swarupa. En esa etapa perfecta de Swarupa, el ser viviente se establece en 5 fases de servicio amoroso, una de las cuales es la etapa de Madhurya Rasa, o el humor de amor conyugal. El Señor siempre es perfecto en sí mismo y en consecuencia Él no anhela nada para sí. Como Él es perfecto en sí mismo, Él es Atma Rama, el Señor Supremo es autosatisfecho. Él no anhela nada para sí mismo. Siendo perfecto en sí mismo y autosatisfecho en sí mismo, el Señor Supremo no tiene necesidad de desear nada, ni desea nada. Sin embargo, Él se vuelve un amo, un amigo, o un hijo, o un esposo, para satisfacer el intenso amor del devoto en cuestión.
Entonces, el Atma Rama, el autosatisfecho, él accede al amor de su devoto puro y se manifiesta en el humor que el devoto manifiesta. Por ejemplo, si uno quiere al Señor Supremo como un padre, entonces él se vuelve su padre. Si uno siempre piensa, él es mi padre, el Padre Supremo, él es mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Entonces uno lo ve como el papá, ¿no? O como la mamá. Y el Señor Supremo no tiene ningún problema en volverse su papá o su mamá. Si lo quiere como un novio o como el esposo, entonces él se vuelve nuestro esposo y se vuelve nuestro novio. No tiene ningún problema. O si lo queremos ver como nuestro hijo. Si lo queremos ver como nuestro hijo también, el Señor Supremo se vuelve nuestro hijo. Como un amigo o como el amo y señor, como el Todopoderoso. Cualquier raza de estos el Señor Supremo manifiesta. Y el Señor Supremo disfruta mucho de estas relaciones amorosas con sus devotos, donde el Señor Supremo, él disfruta protegiendo a sus devotos y los devotos disfrutan protegiendo al Señor, ¿no? Eso es lo que más le da placer al Señor Supremo. Y los devotos, por ejemplo, devotos quieren proteger a Krishna, ¿no? Ellos hacen lo que sea para proteger al Señor Supremo. Y el Señor Supremo, siendo el Todopoderoso, él accede a ese cariño y a ese afecto, aunque él no necesita protección de nadie. Él disfruta de esa relación dulcemente. Él no anhela nada para sí. Sin embargo, él se vuelve un amo, un amigo, un hijo o un esposo para satisfacer el intenso amor del devoto en cuestión. Aquí se mencionan dos clases de devotos del Señor que se hallan en la etapa del amor conyugal. Uno es Swakiya y el otro Parakiya. Ambos poseen una relación de amor conyugal con la personalidad de Dios Krishna. Las reinas de Dwaraka eran Swakiya o esposas debidamente casadas, pero las doncellas de Braya eran jóvenes amigas del Señor, mientras él estaba soltero. El Señor permaneció en Brindavan hasta la edad de 16 años y sus relaciones amistosas con las muchachas vecinas eran a la manera de Paraquilla. Esas muchachas, así como las reinas, se sometieron a severas penitencias haciendo votos, bañándose y ofreciendo sacrificios en el fuego, tal como se prescriben en las escrituras. Los ritos, tal como son, no son un fin en sí mismos, ni tampoco lo son la acción fruitiva en el cultivo del conocimiento, ni el logro de la perfección de los poderes místicos. Todos ellos son medios para alcanzar la máxima etapa del Swarupa, prestarle al Señor servicio devocional y constitucional. Todos ellos son medios para alcanzar la máxima etapa del Swarupa, prestarle al Señor servicio trascendental y constitucional. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su posición individual en una de las 5 clases diferentes de medios de correspondencia con el Señor que se mencionaron anteriormente y en la forma espiritual y pura del Swarupa. La relación de uno se manifiesta sin atracción mundana. Los besos del Señor, bien sea con sus esposas o con las jóvenes amigas que aspiraban a tenerlo como novio, no son de ninguna pervertida cualidad mundana. De esas cosas haber sido así, mundanas, un alma liberada como Sukadeva Goswami no se hubiera tomado la molestia en saborearlas, ni el señor Chaitanya Mahaprabhu se hubiera sentido inclinado a participar en esos asuntos después de renunciar a la vida mundana. Esa etapa se llega a merecer después de muchas vidas de penitencias. O sea, aquí se recalca mucho este aspecto de los sacrificios, las penitencias, las obras de caridad, todo el servicio devocional, todos los rituales védicos, todos los rituales
todas las actividades ritualísticas, ¿no? Del sistema Karma Kanda. ¿No? Todo eso tiene la finalidad de purificarnos para algún día alcanzar las etapas de la autorrealización, que consiste en una relación directa con el Señor Supremo. Esa es la máxima perfección. Tengan en cuenta que el proceso de sadhana bhakti no entra en la etapa karma kanda. Tengan muy en cuenta eso. El sistema de sadhana bhakti, del bhakti yoga, de la conciencia de Krishna, no entra en el sistema karma kanda. Por si a alguien se le está ocurriendo, ¿no? Porque el canto del santo nombre es adoración directa al nombre de Radha Krishna. Tomar prasada es tomar alimentos ofrecidos directamente de los labios de Radha Krishna. Adorar a Tulasi es la actividad allá en Vrindavan. Escuchar el Bhagavatam y recitar regularmente el Bhagavatam son las conversaciones cotidianas de Vrindavan, de Goloka Vrindavan. Entonces lo cotidiano allí. Esas son las conversaciones de las gopis y todos los habitantes de Goloka Vrindavan y el mundo trascendental. Es eso, el Bhagavatam. Entonces, eso no es karma kanda, eso es adoración directa de la conciencia de Krishna. Por eso es que participar de estas actividades del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, ¿no? Son muy afortunados, porque son las actividades directas de allá, de Goloka Vrindavan. Muy bien. ¿Tienen algún comentario sobre este verso en el momento? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algo que les haya quedado? ¿Algo que les haya llegado en el momento? Sí, Prabhuji. Diga, madre. Usted hablaba ahora de las personas que se encaminaban a algo sagrado. Era un templo. Bueno, mi pregunta es, cuando una persona se está dirigiendo a un templo a prestar algún servicio y por casualidad tiene algún accidente y desencarna, ¿esto es positivo para el alma y le trae consecuencias favorables por haberse dirigido a un templo o trae alguna consecuencia? 100% positivo. De hecho ha pasado varios casos así. Varios casos así han pasado. En una oportunidad hace muchos años, fue como en el 92 o 93, un bhakta allá de Medellín se hizo devoto. Pero el bhakta apareció en el templo, era un muchacho, por ahí como unos 19 años, y él se refugió en los devotos porque lo estaban buscando para matarlo en el barrio. Como era un sicario, ya como que había matado a otros, entonces lo estaban buscando para eliminarlo allá en Medellín en aquella época. Entonces él se refugió en los devotos y los devotos inmediatamente lo mandaron para Bárcena. En esa época estaba Maharaj Rishikesh en Bárcena y el devoto allá en Medellín lo mandó con una carta para que lo recibieran en Bárcena, aquí en Bogotá. Y tenía que preguntar por Maharaj Rishikesh. Entonces el muchacho llegó a Bogotá el otro día con la carta en la mano, se presentó la carta y preguntó por Maharaj Rishikesh. Entonces Maharaj Rishikesh lo atendió, lo recibió, leyó la carta, la situación de él, conoció su historia. Y bueno, le dijo, bueno, ok, entonces empecemos. Lo mandó a la cocina a lavar las ollas. El primer servicio que le hizo, bueno, vaya a lavar las ollas, todas las ollas que están en la cocina, es su primer servicio. El bhakta estaba contento y feliz. Y cuando termine de lavar las ollas, me busca. Voy a buscar unas yapas y unas kuntis. Le voy a buscar unas yapas y unas kuntis. Ok, maestro, el bhakta estaba contento. Ok, maestro, él no sabía mucho ni entendía mucho de qué trataba, pero quería servir. Primero se había refugiado, ¿no? Había buscado el refugio de Krishna, de los devotos. Estaba con todo el corazón y toda la intención y toda la felicidad del caso. Hizo el servicio de las ollas contento y Maharaj que se ha bajado
al restaurante que quedaba al otro lado de la carretera. En aquella época quedaba más chiquitico el restaurante y estaba al otro lado de la carretera, el que baja la carretera y pasar. Entonces, el Bhakta terminó como a las 2 horas de lavar las ollas y buscó al Maharaj, lo preguntó y le dijeron que estaba en el restaurante. Entonces él inmediatamente bajó corriendo tum, tum, a buscar a Maharaj para que dé la yapa y las kuntis. Y como iba tan acelerado, pasó la carretera y pum, pasó un carro y lo atropelló. No se dio cuenta que venían pasando los carros. Y él iba absorto, meditando en las yapas y meditando en Rishikesh, y estaba feliz y estaba sintiendo todo el néctar, ¿no? Y abandonó el cuerpo ahí. El golpe lo mató de una. Entonces, según el Bhagavad Gita, el estado de conciencia que uno tenga en el momento de la muerte, a ese estado de existencia va en su próxima vida indefectiblemente. De esa manera es que se purifica el alma de una manera de insofacto. Todo eso depende de la voluntad del Señor Supremo. Y a menos que en el Bhagavad Gita y el Bhagavatam se digan solo mentiras, ese muchacho no se purificó ni se liberó. No, porque según las escrituras eso está garantizado. Si alguien está absorto meditando en el servicio, aunque haya hecho la actividad más abominable y si se entrega, sea caído, sea pecaminoso, en el momento de la muerte, está absorto, feliz, contento, haciendo servicio y con toda la intención, eso es lo que vale. Entonces sí, así es, Madre Kaveri, efectivamente si alguien va al templo, ¿no? Si alguien va al templo y no alcanza a llegar, pero su intención era para allá, la mente la tenía allí, el corazón la tenía allí, la intención la tenía allí. Esa intención, ese deseo, de ese momento es el que tiene principal relevancia, ¿no? Y el Señor Supremo garantiza el éxito. Madre Govinda Prema, ¿quiere decir algo? Sí, mis reverencias a todos. Prabhu, gracias. ¿Me podría indicar? Acá habla sobre los sacrificios de fuego. ¿Qué sacrificio de fuego es como conveniente para nosotros, como la parte femenina, para cada día purificarnos? ¿Qué sacrificio de fuego es auspicioso? El sacrificio del fuego de los deseos materiales en el fuego del sacrificio. El sacrificio del fuego, este fuego no es candela como nosotros pensamos, ¿no? El sacrificio es el sacrificio del ego, el sacrificio de los deseos materiales que se deben poner en el fuego del sacrificio del santo nombre. Cuando cante el santo nombre, cuando participe del Harinam, es allí donde ese es un fuego trascendental, ¿no? Donde el ego se tiene que quemar. Salir a cantar a la calle es sacrificar el ego, ponerlo en el fuego del sacrificio. Entonces, eso tiene una connotación mucho más allá de nuestros precedentes mundanos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados así a una ceremonia de fuego. Primero que todo, no somos brahmanas capacitados para pronunciar los mantras adecuados para hacer un Agnihotra Yagya, ¿no? No tenemos la calificación métrica ni rítmica para los mantras. Y tampoco somos brahmanas austeros. O sea, como no hay brahmanas capacitados, el Agnihotra Yagya siempre resulta con muchos defectos. Una vez le preguntamos eso a Gurudeva y Gurudeva nos dijo, lo que pasa es que lo hacemos es como para que la gente tenga una idea de la cultura védica, ¿no? De lo que son los Vedas, y a la gente le gusta todo eso. Pero el verdadero sacrificio para nosotros recomendado es el canto del santo nombre, el sacrificio del Harinam Sankirtana. Es allí donde ese sacrificio va a eliminar nuestro ego falso, nuestra vanidad. Porque para uno poder salir a Harinam con tilaka, un par de cártalos, una miridanga y gritar el santo nombre de Radha Krishna a todo pulmón en un parque o por una calle donde posiblemente no haya nadie ni a nadie le importe, eso significa someter el ego falso
en el fuego del sacrificio del santo nombre. Esa es la ceremonia que recomienda Sri Chaitanya Mahaprabhu para la eliminación y la purificación de nuestros sentidos. Ahora bien, aquí se hablan de sacrificios de fuego, ¿no? Estos se llaman Rajasuya Yagyas. Esa clase de sacrificios de fuego son muy imposibles de ejecutar, incluso para los reyes de la época de hace 5.000 años. El Maharaj Yudhishthira ejecutó algunos Rajasuya Yagyas. Un Rajasuya Yagya es un sacrificio de fuego de caballo, ¿no? Entonces se necesita mucha riqueza. En conclusión, para entender ese punto, dicen que ni siquiera si juntamos toda la riqueza que hay en el planeta actualmente, si juntamos toda la riqueza que hay en el planeta, no alcanza para ejecutar ni un Rajasuya Yagya. Entonces son sacrificios que son extremadamente imposibles de ejecutar para las personas comunes y corrientes. Por eso, debido a eso, es que Sri Chaitanya Mahaprabhu vino y nos dio el sacrificio más fácil, más adaptado a nuestra condición y lo que da el resultado más elevado, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene algo? Gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Esas muchachas, bueno, ya le hacen la Swarupa, Sakti, llegan a merecer después de mucha penitencia. Muy bien. ¿Algo más? Madre Govinda Prema, ¿algo más? Gracias, Prabhu. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la relación de Krishna con las damas como esposas? Suaquillas. Suvaquilla. Es la relación con él como esposa, debidamente casadas. ¿Y la otra cómo se llama? Paraquillas. Exacto, muy bien. Paraquilla y suaquilla. Esa es la relación, todo aspecto de la relación conyugal. De las gopis es paraquilla, que es muy amiga de él, con la intención de volverlo el novio, la novia, ¿no? Eso es lo que vemos en la serie de Radha y Krishna, ¿no? Que todas son amigas de Krishna, pero no, es un amor muy bonito, con la idea de volverse novio o novia. Muy bien, entonces, seguimos en el texto 29. Los hijos de esas damas son Pradyumna, Samba, Amba, etcétera, porque son muchos. A damas tales como Rukmini, Satyabhama y Jambavati, él se las llevó a la fuerza de sus ceremonias, su Ayambara, después de vencer a muchos reyes poderosos, encabezados por Sisupala. Y también se llevó a la fuerza a otras damas, después de matar a Baumasura y a miles de sus asistentes, todas ellas gloriosas. Entonces aquí se ve bastante interesante que se habla de la ceremonia Swayambara. En las clases reales de los kshatriyas y los brahmanas, a las hijas de los reyes, a las princesas, que también son muy altamente respetables y son niñas, princesas muy capacitadas y muy calificadas, a tal punto que es poderosas, literalmente poderosas. Ellas tienen el honor de escoger quién va a ser su esposo. En las otras clases, ¿no? En la clase de baile y en la clase obrera, ¿no? Los padres escogen a ser esposo de las, ¿no? Entonces ustedes ven en la serie Krishna que allí los padres, como son de la clase Vaisya, Nanda Maharaj pertenece a la clase Vaisya, y Krishna y Rani, la clase Vaisya, que cuidan vacas y son agricultores, a ellos les escogen el esposo o el novio.
Pero en la clase superior de y brahmanas, ellas son las que escogen. Entonces se hacen una ceremonia que se llama Swambara. En esa ceremonia, el padre de la reina o de las reinas que están ofreciendo las manos, entonces aparecen muchos príncipes y reyes y chatres y guerreros, ¿no? Expertos en las ciencias militares y hacen una competencia. Pero esa competencia se pone bien complicada, que hay hasta muertos, ¿no? Y las princesas escogen al más guapo, al más valiente, al más inteligente, ¿no? Y al más atractivo. Entonces eso es lo que Krishna hizo. Krishna se llevó a su Rukmini, a Satyabhama y a la fuerza de una ceremonia de fuego de Swayambara. Arjuna también hizo eso. Bhishmadeva en el Mahabharata, no sé si ya están leyendo el Mahabharata juiciosos y juiciosas. Bhishmadeva también se llevó a varias reinas a la fuerza, ¿no? De varios palacios, llega, vence a todos los príncipes, atraviesa, pelea con todo el mundo, o vence en la competencia, ¿no? Y la princesa es feliz porque se la llevó al más poderoso. Significado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. A las hijas excepcionalmente capacitadas de reyes poderosos se les permitía elegir a sus propios prometidos en una competencia abierta. Y esas ceremonias recibían el nombre de Swayambara o selección del prometido. Puesto que en el Swayambara era una competencia abierta entre príncipes valientes que eran rivales, el padre de la princesa invitaba a participar a todos los que fueran, y por lo general ocurrían peleas corrientes entre los invitados de la orden principesca, con un espíritu deportivo. Pero también ocurría que a veces los príncipes beligerantes eran matados en esos combates de casamiento, y al príncipe que triunfaba se le daba el trofeo, la princesa por quien tantos otros príncipes habían muerto. Rukmini, la reina principal del señor Krishna, era la hija del rey Vidarbha, quien deseaba que su alta y hermosa hija fuera entregada al señor Krishna. Pero el hermano mayor de ella quería entregársela al rey Sisupala, quien resultaba ser primo de Krishna. De manera que hubo una competencia abierta y como siempre el señor Krishna logró la victoria, después de hostigar a Sisupala y otros príncipes mediante su valentía inigualable. Rukmini tuvo 10 hijos, tales como Pradyumna. También hubo otras reinas que el señor Krishna se llevó de una manera similar. En el 10º canto se dará una descripción completa de este hermoso botín del señor Krishna. De ese hermoso botín, tremendo botín que llevó el señor Krishna poderoso. Muy bien. Habían 16,100 hermosas muchachas que eran hijas de muchos reyes y que habían sido robadas a la fuerza por Bahmasura, quien las mantuvo cautivas para satisfacer su deseo carnal. Esas muchachas le oraron lastimosamente al señor Krishna pidiéndole ser liberadas, y él, misericordioso señor, movido por su ferviente oración, peleó con Bahmasura y lo mató, y liberó a todas ellas. Luego el señor tomó por esposas a todas esas princesas cautivas, pese a que, a juicio de la sociedad, todas eran muchachas caídas. El todopoderoso señor Krishna aceptó las humildes oraciones de ellas y se casó con ellas con todos los honores de reinas. De modo que el señor Krishna tuvo en Dwaraka un total de 16,108 reinas, y en cada una de ellas engendró 10 hijos. Todos estos hijos crecieron y cada uno de ellos tuvo tantos hijos como su padre. La familia constaba de un total de 10 millones de miembros familiares. Muy bien. Entonces aquí se hacen varios puntos. ¿Qué quieren decir sobre este punto? A ver, vamos a reflexionar, meditar y observar. ¿Qué tienen en mente?
¿Qué tienen en mente? A ver, madres, devotos, ¿qué piensan de todo esto? Aquí hay un punto importante que es el que estábamos hablando en relación con el verso anterior, que es el aspecto de las almas caídas. Todos somos almas caídas. Somos nityavadhas, eternamente caídos. Somos extremadamente caídos y estamos caídos todo el tiempo. Nityavadhas. Si en algún momento de nuestro desespero por librarnos de este mundo nos entregamos de corazón al Señor Supremo, le oramos de corazón a Krishna, nos entregamos, nos rendimos de corazón, así entregados como Draupadi, Señor, entrego, con la actitud de la hojarasca en la calle, Trinada Piso Nisena. Esa es la actitud que Krishna quiere ver en nosotros, para Él manifestarse. Así como las doncellas, estas reinas, ellas se sentían muy mal porque estaban presas y cautivas por este demonio Baumasura que las tenía presas en sus palacios. Eran 16,000. El Señor Supremo las escuchó sus oraciones, mató al demonio, las liberó a todas. Y después les dijo, ok, ya son libres, por favor, regresen a sus reinos, regresen a sus casas y sean felices con sus padres y ya están libres. Ellas le dijeron, mi Señor, tú nos has liberado de Baumasura. Quien sea como sea, Él nos estaba protegiendo. Pero ahora que lo has matado, no tenemos ese protector, a pesar de que era un demonio, nos protegía. Pero ahora, ¿quién nos va a proteger? Nadie se va a querer casar con nosotras, porque habíamos sido raptadas por otro hombre. Nadie se va a casar con nosotros. Así que nuestro Señor solamente nos queda refugiarnos en ti. Acéptenos como sus esposas. Entonces, que navío, uy, son 16,000. ¿No? Tuvieran por ahí 5 o 6, está bien, pero 16,000. Pero como Él es todopoderoso, misericordioso, se casó con todas. Y aparte de eso, les dio la posición de reinas. Y el Señor cumple a cabalidad, plenamente y completamente con la protección, ¿no? Imagínense entonces, Sri Lakshmi Devi, en las enseñanzas de Tulasi Maharani, la reina de Vrindavan, ella le enseña a las mujeres del mundo, le dice, mis queridas mujeres del mundo material, si no aceptan al señor Narayana como su esposo, si no desean al señor Krishna como a su esposo, quien es el verdadero protector de todas nosotras, entonces van a tener que aceptar por esposo a un cuerpo hecho de energía material, con bigotes y uñas materiales. ¿No? Imagínense. Entonces el consejo de Sri Tulasi Maharani. Entonces ese es el deseo de todos, las almas de la meditación. Y así como cualquier alma que se entrega sinceramente al Señor Supremo y lo sorprende la muerte, alcanza el destino supremo de inmediato. Así no haya hecho ninguna austeridad, ningún voto, ni haya hecho ningún sacrificio, ni sepa nada de nada. Pero si en el momento de la muerte está con el corazón fluyendo de amor y devoción, o la intención, no, eso es lo que lo salva. Prabhu, ¿puedo Dígame. hacer una pregunta, Prabhunita? Pues es una pregunta así como que cuando yo leo todas estas bellas pasatiempos, entonces digo, entonces ¿en qué momento nosotras, en nuestro rol femenino, perdimos toda esa parte como de esa belleza femenina en nuestro comportamiento eh, como tan auspicioso? ¿En qué momento de toda la historia lo perdimos? ¿Qué pasó con nosotras? En el momento en Yo que cuando sean, leo estos pasatiempos digo, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Si habían todas estas bellas mujeres y tuvieron hijos
Siempre se hereda de generación en generación todo esto. ¿Qué pasó? Me pregunto. Lo que pasa es que están hablando de ellas. Ellas son almas autorizadas, son nityas siddhas, ¿no? No es como ellas no son mujeres como las mujeres de este plano actual, ¿no? Son almas liberadas, son almas perfectas, ¿no? Nunca te consideres al nivel de mujeres como ellas, ¿no? Nunca, jamás. Entonces, cuando, por ejemplo, hablan de los devotos, hablan de los devotos puros, aquí hablan de Nitya Siddhas, ¿no? Eterno asociado del Señor Supremo. No están hablando de devotos como nosotros. Nosotros somos almitas condicionadas, que estamos tratando de inspirarnos en ellos y en ellas. Aquí las damas, aquí se habla, será el título de dama, ¿no? Bueno, la palabra dama, ¿no? Cuando se refiere a una mujer como dama, es una mujer de, mejor dicho, que aquí se queda el concepto dama, aquí en este plano no llega ni a los tobillos de lo que es dama, dama, ¿no? Es como el concepto de reina, ¿no? Imagínense, reina. A las mujeres les gusta ser tratadas como reinas, pero ¿será que son reinas realmente? ¿Tienen la idea de que es una reina? La idea de que es una reina, no ni saben qué es eso. Piensan que una reina no hace nada. Para más o menos entender esa idea, vamos al reino de las abejas. Las abejas son reinas, las hormigas son reinas. La reina y las abejas son las que mantienen a toda la colmena. Son tan poderosas que ellas mantienen toda la colmena. Imaginen que una reina, en el sentido general de reina, de hogar, es aquella que mantiene y crea el hogar. Para que haya un hogar, para que se manifieste un hogar, un esposo, unos hijos y un matrimonio, la reina tiene que decir sí, acepto. Cuando ella dice sí, cuando la mujer dice sí, es que aparece un hogar, y aparecen unos hijos, y aparece una dinastía. Si ella dice que no, no hay tal, ¿no? El hogar se mantiene por la conducta de la reina. La reina es la responsable cuando un hogar se crea o se destruye. Imagínense, la reina. ¿Qué responsabilidad tenemos? La reina, ¿no? Y Sí, el esposo es quien sale a conquistar el mundo para la reina. La reina tiene el deber de ser tan experta, ¿no? Que ella hace de que el esposo le da tanta fuerza, tanto poder al esposo, que éste va y conquista el mundo y regresa rápido a su hogar. La reina hace el hogar tan dulce, tan agradable, tan acogedor, tan atractivo para el esposo, que el esposo jamás quiere estar lejos de ella. Entonces eso es una reina, eso es una dama, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? La responsabilidad de que quieres estar como reinas o una dama es eso. Ya en Kali Yuga, pues todos somos almas caídas, somos almas, así tanto hombres como mujeres. Solamente podemos tener a estos personajes que nos indica el Bhagavatam como modelos de conducta a seguir, ¿no? Como el ejemplo. Aquí nos describen el ejemplo de las damas, el ejemplo de los devotos, de los mahayanas, de los brahmanas, kshatriyas, vaisyas, ¿no? Correctamente. Y decimos, wow, así es que ese es el modelo y eso es lo que queremos empezar a ver cómo logramos una conducta similar a la que nos describe el Bhagavatam. Y para eso las escrituras nos dan todas las directrices y las indicaciones de cómo es que hacemos, cómo es que hay que hacer. Pero jamás debemos compararnos con los personajes del Bhagavatam o tratar de establecer alguna similitud. Bueno. gracias. Muy bien, entonces eso es entonces el Señor Supremo les dio la posición a todas ellas de damas, de las reinas. O sea, el Señor Supremo cuando toma a alguien en su protección, no solamente lo protege, sino que lo pone en la posición más elevada de todas.
¿no? Las niñas, estas reinas, estas princesas, habían sido capturadas por el demonio Baumasura, que también era muy poderoso. Él las había recolectado a todas de varios reinos. Iban de reino en reino y se llevaba a las princesas. Derrotaba a todo el mundo y se llevaba a las princesas y a montón. Eran 16.000. Él también las protegía. Pero cuando ellas se dieron cuenta que era un demonio, entonces se arrojaron en Krishna. Krishna fue y mató al demonio. Y obviamente quienes las protegió a todas. Como ellas habían sido raptadas por otro hombre, ya nadie se iba a casar con ellas, socialmente. Que nadie se casa con una mujer que haya sido tocada por otro hombre, así le hubiera cogido solamente una mano, ¿no? Así le hubiera cogido una sola mano, ya él la tocó a usted, él es su esposo, y nadie se casa con ella. Así que la vida de una mujer en ese sentido se destruye, porque nadie se quiere casar con ella. Entonces el señor Krishna, al aceptar la rendición de ellas, las protegió, las aceptó y las cuidó y les dio la posición de reinas, la más grande de todas las posiciones. Muy bien, dice acá que el Señor Supremo tuvo 10 hijos con cada una de ellas y todos ellos crecieron y se casaron. Y la familia del Señor Krishna creció hasta ser un total de 10 millones de miembros familiares. Imaginen la comidita todo el día de ayuno. Muy bien. Texto 30. Texto 30. De un modo auspicioso, todas estas mujeres hicieron de que sus vidas se volvieran gloriosas. De un modo auspicioso, todas estas mujeres hicieron de sus vidas gloriosas. Pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios, con ojos de loto, nunca las dejó solas en casa. Él siempre les complacía el corazón, haciéndoles valiosos obsequios, ¿no? Entonces el Señor Supremo, siendo el Todopoderoso, Él cumple a cabalidad con su deber, ¿no? Como por ejemplo, de esposo o de amigo, ¿no? Él es la excelencia en todo, mejor dicho. Como amigo es excelente, como esposo es excelente, como hijo es excelente, como hermano es excelente, como enemigo es excelente. Por eso es que Dios, ¿no? Por eso es que todos lo reconocen como la suprema personalidad de Dios, porque es excelencia en todo. Entonces, aquí como esposo, él cumplió con su deber a la excelencia. Siempre les complacía el corazón a todas con valiosos obsequios, ¿no? Esa es otra característica de alguien que se hace un esposo. El esposo siempre debe estar pendiente de su esposa, ¿no? Y siempre llevarle obsequios, ¿no? Regalos valiosos, ¿no? Sin que ella pida, ¿no? Sin que ella pida. Pero vemos que, por ejemplo, aquí se corrobora una vez más que en Kali Yuga nadie, totalmente nadie, estamos capacitados ni calificados para ser esposos ni esposas, ni padres ni madres, ni preceptores espirituales ni brahmanas, ni dioses adorables ni reyes. Esto es Kali Yuga. Entonces, imagine la situación, el caos que se arma cuando la gente se mete en esas cosas. Significado por Srila Prabhupada Jagat Guru Ki Jai. Los devotos del Señor son almas purificadas. En cuanto los devotos se entregan a los pies del loto del Señor son con sinceridad. En cuanto los devotos se entregan a los pies del loto del Señor con sinceridad, el Señor los acepta. Y así los devotos quedan libres al instante de todas las contaminaciones materiales. Al instante. Tan pronto como somos aceptados por la misericordia del Señor Supremo, ¿no? Todas las reacciones pecaminosas y todas las tendencias mundanas desaparecen al instante. Es sorprendente, ¿no?
cómo por la misericordia del Señor Supremo se puede hacer tantas cosas. Sí, sin la misericordia de Él, el camino es difícil, el camino es complicadísimo, el camino es imposible de lograr el éxito. Entonces tenemos que refugiarnos en la misericordia del Señor e implorar la misericordia. Dichos devotos están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. No hay nada corporal que incapacite a un devoto, tal como no hay ninguna diferencia cualitativa entre el agua del Ganges y una sucia agua drenada, cuando ambas se amalgaman. Cuando ambas se amalgaman. Entonces da el ejemplo del agua sucia, drenada, y el agua del Ganges. Cuando un agua sucia entra y se amalgama con el agua del Ganges, esta también se vuelve el agua del Ganges. No es que el agua del Ganges se contamina, no. Esa es la potencia espiritual trascendental que existe, ¿no? Ese es el asunto, esa es la pequeña diferencia. Cuando ambas se amalgaman. Las mujeres, los comerciantes y los obreros no son muy inteligentes y en consecuencia se les hace muy difícil entender la ciencia de Dios o dedicarse al servicio devocional del Señor. Ellos son más materialistas que los demás y aún más bajos que los kiratas, los junas, andras, pulindas, pulcasas, aviras, cancas, yávanas y casas, etc. Pero todos ellos pueden ser liberados si se les ocupa debidamente en el servicio devocional del Señor. Por dedicarse al servicio del Señor, las incapacidades designativas desaparecen y como almas puras se vuelven merecedoras de entrar en el reino de Dios. Entonces es la potencia que tiene el Señor Supremo, ¿no? Cuando Él da la gracia a alguna que bien, todos se purifican, por más contaminados que somos, por menos inteligencia que tengamos, por más fritos que estemos, todo por la misericordia del Señor Supremo, flota y sale adelante. Aquí si la Prabhupada nombra los kiratas, los junos, andras, pulindas, pulcasas, aviras, cancas, yávanas, casas, lechas, chándalas, parias. Todas estas clases de personas son de diferentes clases sociales de personas que pertenecen a los parias. Aquí me acuerdo de 2 o 3 nomás. Pero para que ustedes tengan más información sobre esto, quiénes son estas clases de personas, lo encuentran en el Mahabharata. A lo largo y ancho del Mahabharata pueden encontrar quiénes son estos. Los junos, los junas. Ustedes saben, hemos desconocido los junos, ¿no? Que son los mongoles, ¿no? Atila, el uno. ¿Se han escuchado de Atila? Famoso Atila. El juno, ¿no? Los mongoles. Los pulindas son la clase homosexual, donde salen los homosexuales, lesbianas y toda esta clase de personas que tienen atracciones por personas del mismo sexo, los pulindas. Y también me acuerdo aquí de los yávanas. Los yávanas se refieren estos son los árabes, ¿no? Los del Medio Oriente. Estos yávanas, las características de los yávanas es que maltratan a la mujer, son muy rígidos y muy fuertes con la mujer, ¿no? Esa es la característica de los yávanas. Me acuerdo de los yávanas, de los pulindas y los junos. Los junos son extremadamente, han perdido totalmente toda capacidad de regla y regulación, de limpieza, reglas, regulaciones, orden, ¿no? Pero todas estas clases de personas fueron clases de kshatriyas que se degradaron en el campo de batalla de Kurukshetra. En el campo de batalla de Kurukshetra, ellos abandonaron el campo, la guerra, y el hecho de abandonar el deber como guerreros los degradaron, se degradaron y perdieron el linaje. Y esta clase de personas salieron de la India en pequeños grupos
En pequeños grupos se expandieron por toda Europa y por toda Asia, por todas partes del mundo, comenzaron a expandirse, ¿no? Y crearon los nuevos países y las nuevas naciones occidentales, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el concepto bíblico del Antiguo Testamento. Los que hayan leído teología bíblica también van a encontrar una similitud allí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento hay unos libros donde indican de que llegaban personas muy inteligentes, muy grandes y con rasgos físicos muy atractivos del Oriente. Y ellos llegaron y conquistaron a los pequeños pueblos, a las pequeñas aldeas que habían occidentales y establecieron sus leyes y sus órdenes. Y establecieron pequeños reinados aquí en el occidente, toda la parte europea. De ahí aparecieron los nipones, los anglosajones, los, ¿cómo llaman? Los anglosajones, los nipones, que son los rusos, también tienen otro nombre, estos griegos, ¿no? Los yávanas, los árabes, los negros, ¿no? Todos esos son razas que se degradaron, clases de chatres que se degradaron porque ellos huyeron del campo de batalla. Y uno de los códigos de la guerra era que no se podía matar a alguien que no quería pelear o que daba la espalda y se iba. Nadie estaba obligado a hacerse matar. Todos querían cumplir con el deber y otros que no quisieron, les dio miedo, huyeron del campo de batalla, se degradaron y se volvieron esta clase de personas, ¿no? Muy bien. Todo eso lo van a encontrar muy ampliamente explicado en el Mahabharata. Tienen que escuchar y leer el Mahabharata, quieran, si quieren entender más. Muy bien. Las muchachas caídas que estaban en las garras de Baumasura le oraron con sinceridad al Señor Sri Krishna, pidiendo ser liberadas y su sinceridad de propósito las volvió puras de inmediato en virtud de la devoción. En consecuencia, el Señor las aceptó por esposas y con ellos sus vidas alcanzaron la gloria. Esa glorificación se hizo aún más gloriosa cuando el Señor actuó con ellas como el más consagrado de los esposos. El Señor solía vivir constantemente con sus 16.108 esposas. Él se expandió en 16.108 porciones plenarias y en todas y cada una de ellas era el Señor mismo, sin apartarse de la personalidad de Dios original. El Shruti Mantra afirma que el Señor puede expandirse en muchos. Como esposo de tantas mujeres, las complacía a todas con obsequios, aún a costa de grandes esfuerzos. Por ejemplo, él trajo del cielo la planta pariyata y la plantó en el palacio de Satyabhama, una de las principales reinas. De manera que si alguien desea que el Señor se convierta en su esposo, el Señor le satisface esos deseos a plenitud. Imagínense si uno le dice a la esposa o a la novia, mi amor, pídeme lo que quieras. Si quieres traer la luna, te la traeré. Si quieres una estrella, te la traeré. Pídeme lo que quieras, te la traeré. Y él dice, ok, tráigame una estrella. Si ella le dice, tráeme una luna, tráeme la luna. Ay, ay, ay. Ahí estamos problemas. No. Pero si alguien le pide eso a Krishna, Krishna sí hace eso. No. Entonces uno aquí románticamente se pone romántico y la esposa le pide algo y ¡ah! No. Nadie no le puedo dar una empanadita nomás. ¿Cómo hace un arroz con leche? Que eso es lo que le puedo dar. No. Cómete un queque. Estamos en la olla. Pídame lo que le puedo dar como me pide. No. Por ejemplo, Satyabhama le pidió al Señor Krishna la flor pariyata. Y esa flor, esa planta, existe en el palacio de Indra. En los jardines del señor Indra. Y no fue fácil para el Señor Supremo ir. Primero salir de este mundo, ir al planeta celestial de Indra. Llegar allí y Indra se interpuso. El Señor Supremo tuvo que pelear contra Indra. No fue que fue fácil, llegó y lo que se la llevó.
El señor Krishna hubo una guerra, una pelea ya, ¿no? Con el señor Indra. Y el señor Indra después le dijo, bueno, llévese la flor. Así que el Señor Supremo, cualquiera que le pida algo a Krishna como esposo, imagínese, lo puede cumplir. Usted le puede pedir una estrella, esa es la estrella. ¿Qué quiere? ¿Qué le pediría a usted como esposa a Krishna? ¿Mm? O pídale algo a alguien de este mundo como esposo, al que tienen al ladito como esposo. Pídale algo que, no, el pobre no podemos hacer nada. Si acaso por ahí la lleva a cine, ¿no? O le da un helado, o una casa, o un carrito, ¿no? Eso, un juguete. Pero imagínate, el Señor Supremo puede, lo que usted le pida al Señor Supremo como esposo, Él se lo da. Otra reina le pidió, una joya que llama la joya que tiene Jambavan, algo así. Otra pelea con ese Jambavan, que es un oso. Un oso, un gorila, algo así. ¿Quién se acuerda quién es Jambavan? ¿Es un oso o un gorila? ¿Quién se acuerda quién es Jambavan? Nadie sabe quién es Jambavan. ¿De Nurra sabe quién es Jambavan? No me acuerdo si es Prabhu, un oso o un qué. es un oso y está en el Ramayana. Él ayudó a Hanuman, creo. Es un oso, ajá. Jambavan, sí. Sí, algo así. Muy bien. Gracias, madre. Muy bien, entonces ahí vamos. Ese es el asunto de que el Señor Supremo protegió a todas estas reinas, se volvió a su esposo y cumplió a cabalidad. Entonces, hay otra opulencia del Señor Supremo, es esa, que Él se dividió en 16.108 Krishnas, creó 16.008 palacios, a cada una le dio un palacio con 10 hijos, y Él estaba las 24 horas con cada una de ellas. O sea, nunca Él las dejó solas, ¿no? Y siempre había de todo, nunca faltaba nada. Entonces, eso es una de las opulencias del Señor Supremo, ¿no? Entonces, imagínense. Y las reinas, pues, hacían que también Krishna quisiera estar allá a su lado todo el tiempo. Texto 31. Mientras las damas de la capital de Hastinapura los saludaban y hablaban de ese modo, el Señor, sonriendo, aceptó sus gratos saludos y, arrojando la gracia de su mirada sobre ellas, se fue de la ciudad. Entonces, el Señor Supremo aceptó las ofrendas de las damas y las bendijo con su gracia, con su mirada y una sonrisa. Ellos se sintieron satisfechas en su corazón recibiendo la mirada de Krishna, ¿no? La mirada y la sonrisa del Señor Supremo, cautivante y refrescante, ¿no? Tremenda bendición. Texto 32. Maharaj Yudhishthira, aunque no era enemigo de nadie, hizo que 4 divisiones de defensa de caballos, elefantes, cuadrigas y ejército acompañaran al Señor Krishna, el enemigo de los asuras, los demonios. Maharaj hizo eso debido al enemigo y también por el afecto que le tenía al Señor. Entonces ahí se manifiesta otro sentimiento amoroso del devoto hacia el Señor. El Señor Supremo disfruta mucho de proteger a sus devotos, ¿no? El Señor Supremo disfruta mucho de proteger a sus devotos puros. Y los devotos también disfrutan mucho de proteger al Señor. En este caso, Yudhishthira Maharaj se preocupaba por la seguridad de Krishna, del Todopoderoso, e hizo que 4 divisiones de defensa, de ejército, caballos, elefantes, cuadrigas y ejército acompañaran al Señor hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ese es el intercambio amoroso que existe entre el devoto y el Señor. El devoto siente que debe proteger al Señor. Por eso todos debemos de proteger a Krishna y a su representante, al maestro espiritual, y proteger a los devotos, ¿no? Incluso con nuestras propias vidas. Pero nosotros no somos de esa categoría, somos mlechas, parias. Si alguien viene a ofender y a insultar y a maltratar y a herir
al guru o al Krishna o a otro devoto, nosotros salimos corriendo. ¿No? ¿Qué hacemos si alguien llega, ¿no?, a maltratar, a herir, ¿no?, a un devoto, a Gurudeva, a ofender o a destruir el templo, a incendiar el templo, a acabar con todo? Tenemos que destruirlo, atacarlo y eliminarlo. Pero ¿quién tiene ese valor? ¿Quién tiene esa valentía? ¿No? Salimos corriendo, policía, policía, hurra, salimos aullando. Porque somos parias, ¿no? Eso es lo que tiene que con paria. No somos chatrias, ni brahmanes, no tenemos argumentos, ni tenemos el valor para, ¿no?, eliminar a alguien, atacar a alguien, ¿no?, proteger a Krishna, a Gurudeva, las propiedades del Señor. Entonces, esa es nuestra caída condición. No tenemos valor. Y valor es una otra, y tener valor y heroísmo es una virtud divina, ¿no? Valentía, eso es una virtud de las clases superiores. Nosotros no tenemos valentía ni valor, ni mucho menos heroísmo. Nos ponemos a llorar y a gritar. Muy bien. Entonces, significado. Caballos y elefantes combinados con cuadrigas y hombres son medios naturales de defensa. A los caballos y elefantes se les entrena para que puedan desplazarse por cualquier parte de las colinas o bosques y planicies. Los aurigas podían pelear con muchos caballos y elefantes mediante la fuerza de flechas poderosas, incluso hasta el nivel del arma Brahmastra, similar a las armas atómicas modernas. Maharaj Yudhishthira sabía bien que Krishna era el enemigo, Maharaj Yudhishthira sabía bien que Krishna era amigo y bienqueriente de todos, pero sin embargo habían asuras, demonios, que por naturaleza estaban envidiosos de Krishna. Así que, movido por el temor al ataque de otros y también por afecto, ocupó manera de guardaespaldas del Señor Krishna a todas las variedades de fuerzas de defensa. De haber sido necesario, el propio Señor Krishna se bastaba para defenderse del ataque de otros que lo consideraran su enemigo, pero aún así aceptó todas las medidas que tomó Maharaj Yudhishthira, pues no podía desobedecer al rey, que era su primo mayor. Como parte de su esparcimiento trascendental, el Señor hace su papel de un subordinado y por eso a veces se pone bajo el cuidado de Yasodamata para que lo proteja de su supuesto desamparo como niño. En eso consiste el lila trascendental o pasatiempo del Señor. El principio básico de todos los intercambios trascendentales que ocurren entre el Señor y sus devotos se exhibe para difundir de una bienaventuranza trascendental que no tiene comparación, ni siquiera trascendiendo hasta el nivel del Brahmananda. Entonces, ese placer, ese disfrute, ese ruchi, ese sabor delicioso y sabroso, que consiste en poder sentir de que protegemos a Krishna. Esa sensación, ¿no? Por ejemplo, Madre Yasoda, ella protege a Krishna, ¿no? Ella, cualquier cosa que tiene le va a pasar, ella se preocupa. Todos los devotos están preocupados por proteger a Krishna, ¿no? Porque, como dice Sadhu Maharaj, dice, en Brindavan, el espíritu de Brindavan es que Dios allí no es Dios. Eso es Brindavan. Brindavan es el lugar donde Dios no es Dios, ¿no? Todos aman a Dios, todos aman a clases sobrehumanas. Por ejemplo, que nadie considera a Dios. Todos consideran que Krishna es alguien que tiene un favor especial de Narayana, de Vishnu, que es empoderado por Vishnu o por Narayana, ¿no? Bonito eso, ¿no? Por ejemplo, yo ven de que Krishna, más serpiente de 100 cabezas. ¿Qué niño hace eso? El Señor Narayana lo protegió, el Señor Vishnu lo empodera. Cuando él tenía 7 años levantó una montaña, una semana entera. Entonces, nadie considera que Krishna es Dios. ¿Entiendes? Y lo ven hacer cosas sobrehumanas y dicen, uy, no. Él es empoderado por Vishnu. Este niño tiene el poder, es empoderado por Vishnu, es vencido por Vishnu. Y cuando a Krishna le pasan cosas así raras, ¿no? Enfermedades o dolores,
Todo el mundo le ora a Vishnu y le ora a Narayana para que proteja a Krishna. No. Ese es el lila, ese es el pasatiempo, esa es la dulzura de Vrindavan, ¿no? Allí donde Krishna, donde Dios no es Dios, ¿no? Sino que todos lo aman, ¿no? Entonces, ese el sabor del Brahmananda, del Brahman impersonal, de la posición del Brahman impersonal, no tiene ninguna comparación de disfrute con el lila de Krishna en Goloka Vrindavan. ¿Tiene algo referente al verso, a este verso 32 y 33, 32? Por ejemplo, como los devotos experimentan una bienaventuranza cuando están preocupados por el desayuno de Krishna, en los templos y en las casas, ¿no? Ya le llevaron el desayuno a Krishna, ya le llevaron el postre a Krishna, los dulces de Krishna, la ofrenda a Krishna, el almuerzo a Krishna, el desayuno a Krishna, la cena de Krishna. Ya prepararon la guirnalda para Krishna. Entonces el humor de Goloka Vrindavan. Por eso es que lo que Srila Prabhupada nos trajo, lo que Srila Prabhupada nos está enseñando a vivir con Krishna en la casa, en el templo, eso es el humor de Goloka Vrindavan. Por eso no tiene nada que ver con el sistema Karma Kanda. Esa es la devoción pura directa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una deidad en su casa, se levantan, hacen todo el ritualístico de purificación del cuerpo, la meditación, las yapas, se acerca uno al altar, atiende al altar, lleva la ofrenda, las frutas, todo lo que Krishna come, ¿no? El vestido de la deidad, la fiesta de los domingos, los invitados, la prédica, todo eso es Goloka Vrindavan, ¿no? Y los devotos desarrollan ese afecto, ese amor. Yo he visto muchas devotas aquí en Colombia durante años. La Madre Yamuna, la Madre Radhatulasi, la Madre Yanavi, la Madre Radhaseva. Muchas devotas que ya abandonaban el cuerpo en este transcurso de 3, 4 años. Ya todas ya abandonan el cuerpo, ya señoras viejitas, ¿no? Yo las conocí 30 años atrás, ellas sirviendo. Y ellas tenían ese humor. ¿A dónde crees que fueron? En Goloka Vrindavan, ¿no? Ellos abandonaron el cuerpo ahí en Varsana, ¿no? En el templo. Almas liberadas, ¿no? Entonces ahí, ese es el punto. Texto 33, 34, 35 y 36. Las 3 versos de seguido. 33, 34 y 35. Debido al profundo afecto que sentían por el Señor Krishna, los Pándavas, quienes pertenecían a la dinastía Kuru, lo acompañaron una distancia considerable para despedirse de él. Ellos estaban agobiados por la idea de la futura separación. Sin embargo, el Señor los persuadió de que regresaran a casa y él prosiguió hacia Dwaraka con los queridos compañeros. Entonces, la inminente sensación de la separación de Krishna, que iba a suceder en unos minutos, en unas horas, eso era agobiante, ¿no? En otra parte del Bhagavatam describen lo que los Pándavas sentían y veían. Sentían debilidad en sus rodillas, todas las sensaciones que se sienten por la sensación de separación, por la idea de separación. Muy bien. Texto 34 y 35. Oh Saunaka, el Señor se dirigió entonces hacia Kuruyangala, Panchala, Surasena, la tierra que se encuentra a orillas del río Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Saraswata, la provincia del desierto y la tierra de agua escasa. Después de atravesar estas provincias, llegó gradualmente a las provincias de Saubira, Avira y luego por el oeste de esta llegó finalmente a Dwaraka. Entonces aquí se hace la descripción de lugares por donde Krishna pasó, significado por Srila Prabhupada Jagat Guru Ki Jai. Las provincias por las que pasó el Señor recibían en esos días nombres diferentes a los que tienen en la actualidad. Pero las indicaciones que se dan son suficientes para señalar
que él viajó a través de Delhi, la capital de la India, de Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra y Gujarat. Y finalmente llegó a la provincia donde se hallaba su hogar, en Dwaraka. Estas provincias quedan en el norte, al noroccidente de la India, ¿no? Punjab, por ejemplo, Punjab es la región donde hoy día sacan los punjabis, ¿no? Esa ropa que usan las devotas y las madres, que es un punjabi, que son producidas en Punjab, ¿no? Rajasthan también es otra provincia donde hay muchos artistas que pintan muchos cuadros. No sé si ustedes algún día comparan algún cuadrito de unos elefantes, una cacería de elefantes. Eso se llaman Rajasthanes, porque son eso allá en Rajasthan, ¿no? Madhya Pradesh. La otra se llama la capital, Nueva Delhi, Punjab y Rajasthan, que queda al noroccidente de la India. Son pequeñas provincias donde el Señor pasó por allí. Nada ganamos con solo investigar las provincias análogas de aquellos días hasta los actuales momentos, pero parece ser que el desierto de Rajasthan y las provincias de agua escasa, tales como Madhya Pradesh, existían incluso hace 5.000 años. La teoría de los expertos en suelos, que dice que el desierto se desarrolló en años recientes, no la respaldan las declaraciones del Bhagavatam. El asunto se lo podemos dejar a los expertos en geología para que lo investiguen, ya que el universo cambiante tiene diferentes fases de desarrollo geológico. A nosotros nos satisface el hecho de que el Señor haya llegado ahora a su propia provincia, Dwarakadam, proveniente de las provincias Kurukshetra. Kurukshetra sigue existiendo desde la época védica y es pura necesidad, de hecho, de que los intérpretes hagan caso omiso de la existencia Kurukshetra o la nieguen. Entonces Kurukshetra todavía existía ya en el norte de la India, queda más o menos como a unas 3 horas de Nueva Delhi. Es un campo gigantesco, que fue el campo de batalla, ¿no? En Kurukshetra. Y allí está inclusive el Murti de Bhismadeva. Hay como un samadhi, como un Murti allí, como un templo grandote, donde yace Bhismadeva en el lecho de flechas, ¿no? Kurukshetra, un lugar sagrado. Texto 36. En su viaje a través de esas provincias se le daba la bienvenida, se lo adoraba y se le hacían diversos obsequios. Al atardecer en todos los lugares el Señor suspendía su viaje para realizar ritos vespertinos. Esto lo observaba regularmente después de la puesta del sol. Entonces vemos como el Señor Supremo, siendo aún así el Todopoderoso y que no necesita nada de nadie, ni ejecuta nada, ni tiene ninguna necesidad de obtener nada, Él cumple con sus deberes religiosos a fin de educar al hombre común. Krishna dice en el Bhagavad Gita, los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre y sea cual fuere las pautas que éste establezca mediante sus actos ejemplares, son seguidos por todos. Así que el Señor Supremo, siendo el líder de todas las entidades vivientes y siendo el ejemplo de toda la Acharya, Él ejecuta todas esas actividades con el fin de guiarnos hacia el destino supremo. Puesto que si Él no la hace, pues los hombres comunes tampoco lo van a hacer, porque todos siguen los pasos del líder. Significado. Aquí se dice que el Señor observa regularmente los principios religiosos mientras se hallaba de viaje. Hay ciertas especulaciones filosóficas que dicen que incluso el Señor está sometido a las obligaciones de la acción fruitiva, pero en realidad no es así. Él no depende de la acción de ningún trabajo bueno o malo. Como el Señor es absoluto, todo lo que hace es bueno para todos. Pero cuando Él desciende a la tierra, actúa para proteger a los devotos y aniquilar a los impíos no devotos. Aunque Él no tiene ningún deber obligatorio, no obstante, hace todo de modo que los demás lo sigan.
aunque él no tiene ningún deber obligatorio, no obstante, hace todo de modo que los demás lo sigan. Así es la verdadera enseñanza. Uno debe actuar correctamente y enseñarles lo mismo a los demás, pues de lo contrario, nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Él mismo es quien otorga los resultados fruitivos. Él es autosuficiente y aún así actúa conforme a las reglas de las escrituras reveladas, con el fin de enseñarnos a nosotros el proceso. Si él no lo hiciera, el hombre común se extraviaría. Pero en la etapa adelantada, cuando se puede entender la naturaleza trascendental del Señor, uno no trata de imitarlo. Eso no es posible. El Señor hace en la sociedad humana lo que constituye el deber de todos, pero a veces hace algo extraordinario y que no debe ser imitado por el ser viviente. El ser viviente debe seguir sus actos de oración vespertina, tal como se indica aquí. Pero no es posible seguir su acto de levantar la montaña o de bailar con las gopis. Uno no puede imitar al sol, el cual puede extraer agua incluso de un lugar sucio. El muy poderoso puede hacer algo que es absolutamente bueno, pero tratar de imitar tales actos nos pondrá en interminables dificultades. Por lo tanto, en todas las acciones debe consultarse siempre a la guía experta, el maestro espiritual, quien es la misericordia manifestada del Señor, y la senda del progreso estará garantizada. Om Agyanati Mirandasya Gyanan Jana Salakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulam Jagate Grim Jakipamahan Bande Sri Guru Inatrina. Así terminan los significados del Bhaktivedanta del cuarto capítulo, del 10º capítulo, titulado La partida del Señor Krishna para Dwaraka. Bueno, en conclusión de todo este verso, de todos estos capítulos, la Madre Dhruva Nusmriti Ki Jai Ho nos puede compartir las preguntas que surgieron de este capítulo. Ahí se los van a compartir en el, no sé si ya las compartió, Madre Hare Krishna. Ya de Marina Tarini se retiró, tiene que hacer cositas. Hare Krishna. Dice la Madre Laura. Jai Prabhu, Benuraj, Sandava, Hare Krishna. Jai Prabhu, gracias por tan hermosa clase, reverencias. Éxitos, Sandavas. Gracias por sus lindos deseos. Haribol. Sandavas. Bueno, aquí la Madre Laura dice, ¿cómo se llama el libro en el que se apoya para dictar la clase? Por favor. Noto que tiene un formato distinto al del tradicional Srimad Bhagavatam. Gracias. Es el mismo Bhagavatam, lo que pasa es que tiene sí, varios formatos, lo han sacado. Pero es el primer canto del Bhagavatam, el texto 11, el texto 10, el capítulo 10, perdón, del primer canto del Bhagavatam. Es el mismo, lo que pasa es que sí, a través de los años, cada vez que han formateado el Bhagavatam en diferentes países, han cambiado algunas cosas, ¿no? Han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, si uno ve un primer canto del Bhagavatam de Srila Prabhupada de 1969 o 70, y luego el que imprimieron por ahí en 1974, 75, en el 80, 84, 85, 90, siempre hay algunas cositas que cambian. Sí. Por ejemplo, yo aquí tengo este Bhagavatam, y aquí empieza, el título es el mismo. Los versos son lo mismo, pero ya no tienen, en esta parte ya no lo hicieron. Está el verso en sánscrito, pero no tiene la traducción palabra por palabra. Solamente está el sánscrito, la traducción y el significado de Srila Prabhupada sí están completos, pero ya le omitieron
la partecita que si la Prabhupada le puso el significado de palabra por palabra. Y como son otros libros, entonces, por ejemplo, aquí la partida del Señor Krishna para Dwaraka, en este libro no se llama el capítulo 10, sino se llama el capítulo 4. Entonces uno tiene que más o menos validar por ahí, ¿no? Ya era de... La Marina Tarina se fue, Gribarari, y todo el mundo se fue, listo, yo también me voy. Ok, Madre Laura, muy bien. Es el mismo Bhagavatam, solamente que hay algunas cositas que cambian los formatos, ¿no? Haribol, Prabhuji, ahí le coloqué a los devotos las preguntas. Ah, listo, Madre Kaveri. ¿Estás de anfitrión? ¿De anfitrión? No, Ah, la madre de los Moretti no está ahorita. Ah, bueno, pues listo, está bien, Madre Kaveri. como muchas la gracias. madre de Grúa no está, entonces las coloqué. Ah, muy bien, muy Prabhu, bien. yo no las veo. No, no se las Están ve en realidad. está en el chat. Yo sí las estoy viendo. En el chat de la clase de hoy está. Mm, Está desde el texto 28 al 36. No me aparece. No le aparece Madre Kaveri, dice que no le aparece. ¿Qué pasa? No, Pero no, ahora las colocan en el WhatsApp. Sí. No, claro, no me apareció. No me apareció ahí en el chat del Zoom, no me Madre aparece. Takurani, Madre Takurani, ahorita en el WhatsApp que tenemos del Bhagavatam, la madre la coloca. vaya. Ah, pero yo como que no estoy ahí metida. Ah, bueno, entonces pídalo, solicítelo. Sí, voy a Sí. hacerlo. Gracias, madre. Se lo manda ahí a la madre Govinda, lo manda a la madre. Ya se la envié. Ah, yo ahora le envío los cuestionarios. Eso. Listo, listo. Ok, perfecto. ¿Les llegaron, Gracias, madre Pamela. Takurani? Sí, ya los veo, ya los voy a copiar. Ah, muy bien. Ay, pero es que Entonces, no me listo. da. Mi no, Son madre muy lentos. Catrín. Pero no me vayan a colgar todavía. Ah, ahí la va a colgar. Tenía problemas con el sonido, entonces pongo las preguntas ya. Sí, Ah, ya llegó la madre de Grúa. Es que tenía Ya, problemas con el sonido. ya. Ya como que las compartieron, pero hágale a ver para que las tengan todos. Listo. Bueno, entonces tienen preguntas. Tenemos aquí unos minuticos de más. Listo, ya, muchas gracias, Prabhu. Muy linda su clase. Dandabas a todos, muy linda. Gracias. Madre Takurani, ya le coloqué en su WhatsApp los cuestionarios. Ah, vale, gracias. Bueno, entonces más o menos de aquí, de estos 4 días, hemos acumulado más o menos un promedio, yo creo que pueden unas 50 preguntas o 60 preguntas en total, ¿no? Este va a ser el examen de mañana de este capítulo. Entonces la recomendación es investiguen con otros devotos, con libros, tratando hoy y mañana. Hoy, mejor dicho, y esta noche. Para que mañana tengamos unas respuestas claras y que nos ayudemos a iluminarnos más, porque cada respuesta, cada pregunta tiene muchas formas de responder y todas son muy iluminadoras y cada respuesta es muy importante, porque eso nos ayuda a entender a todos y cada uno de una manera cabal y desde diferentes puntos de vista. No tengan miedo de dar una respuesta, sea como sea, a todos nos va a servir, ¿no? Entonces mañana ya nos vemos. A las 7 de la mañana empezamos el cuestionario, ¿no? A responder las preguntas, ¿ok? Sí, Prabhu. Muy bien. Muchas gracias, Prabhu. Madre Muchas Dura, gracias, Radhe Radhe. Entonces Radhe, les voy a hacer a gracias, responder mi Taipada. la programación. Bueno, bueno, un momento ya les paso. Entonces, recuerden, hoy tenemos la clase con Madre Georgina Rodríguez, esta tarde sanando ando, de 5 a 7, para que no dejen de estar presentes en estas clases. Sanando ando.
Recuerden entonces que mañana seguimos con la clase del Praunita y Pada. Como les dice, las preguntas ya están en el chat, ya están en el WhatsApp y por lo tanto ya mañana tienen cierre de clase. La programación sigue con la clase de mañana del viernes en la noche con el Prabhu de Askalita Acharya, la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Entonces, para que estemos presentes, recuerden que esta es parte de las clases de él. Por favor, no vayan a dejar entrar a ninguna de las personas que se están presentando ahí, bueno. Las personas que tienen rol de anfitrión no dejen entrar. Y la última clase que quiero recordarles ya es las clases del sábado. Entonces, el sábado vamos a tener la clase de conciencia corporal. Las personas que están inscritas, recuerden que es cada 15 días, con la doctora Sol Calderón, conciencia corporal. Y vamos a tener la clase con el Prabhu Birchandra, que nos está acompañando con una clase muy, muy interesante que se llama Macrocosmos y Microcosmos, ¿sí? Este sábado de 8 a 9 de la mañana, la armonía del universo. Esta clase va a ser en lugar de los chakras, porque el sábado hay un proceso electoral en Ecuador y el profesor tiene que estar presente en la capital. Entonces, el profesor Birchandra nos va a estar presentando esta maravillosa clase. Es una abrebocas de un curso que él también va a hacer, aparte del de astrología que está haciendo. Entonces, ya saben, toda la programación magnífica de este fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, madre. Gracias, Devoto Nita y Pada. Gracias a todos. Ustedes por la paciencia. Reverencias. A ustedes por la paciencia. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana y hasta esta tarde, ¿no? Gracias. Radera de Haribol, Prabhu Nita y Pada. Haribol, Haribol.